けてさ、頭回ってなくてさ、全然何言ってくれない。En Japón, como en cualquier latitud, existen muchos tipos de mujeres. A pesar de su sociedad tan particular y diferente, algunas de sus damas pueden resultar más o menos compatibles con el espíritu latino. Quizás un gran amor o una aventura desenfrenada te esté esperando en el país del sol naciente. Would you like to date a Latino man? It's okay, no problem. I like that. Para aquellos con ansias de probar un agua que realmente moje, caballeros con libido alto, para todos estos están las mujeres carnívoras. Este apelativo es para damas increíblemente proactivas, con ansias de romances y combates épicos, expertas en provocar ojeras por extensas noches de felices insomnios. Ellas nunca tienen miedo en dar el primer paso, y por qué no, el segundo y el tercero, de apariencia moderna y sofisticada, fiesteras y extrovertidas, algunas de ellas con poco mérito académico y por ende con no muy buenos empleos. Mucho menos hablan o dominan otras lenguas, pero esas son cosas menores. No, thank you. Dentro de ese colectivo podríamos decir que existe un subgrupo, las bastante famosas Gaijin Hunters, que significa cazadoras de foráneos. Hablamos de feroces y evolucionados depredadores, con hermosos y muy atractivos fuselajes, apariencia que las conduce a tener estándares muy altos. El simple samurái promedio nunca le es suficiente. La presa idónea resulta ser los extranjeros, sean estos de apariencia adecuada, de portafolio generoso o mejor aún, la combinación de ambos elementos. How is your perfect man like? Perfect man. Perfect man. ボーイフレンド Yeah. Perfect. パーフェクトなボーイフレンドが何 Perfect man. I like smart guy. And you? Kind. Yes, kind. How old are you? 18. 18. Una de las grandes ventajas para los extranjeros es que los varones nipones son mucho más conservadores y tradicionales que sus mujeres. Los hombres presentan más impedimento para las relaciones, debido a que sufren muchísimas más presiones sociales y sobre todo laborales. Si bien conocen la cancha por ser locales, sus jugadas son más rígidas y predecibles. Hay veces que es más fácil meter goles siendo visitante. El patrón occidental preferido por las japonesas no necesariamente es ser latino. Así que no pretendas ser compatible con cualquier japonesa. Una de las principales dificultades es el idioma. El nivel de inglés de los japoneses en general es bastante bajo y el de los latinoamericanos en porcentaje casi nulo. Pero a pesar de ello, invirtiendo el tiempo necesario, siempre habrá una japonesa dispuesta para algo. Es que depende. En términos muy generales no es un pro, porque la mayoría de las mujeres le gusta o los japoneses mismos, o si le gustan extranjeros le gusta mucho el lado caucásico. Cuidado atrás.
especialmente por ahí si son rubios, ojos claros, o sea, porque hay también una romantización de que los bebés que nacen de no sé, una madre japonesa y un padre extranjero, sale una mezcla que saca lo mejor de ambos y terminan teniendo hijos hermosos, preciosos. Como que es muy común decir entre los japoneses que los hafu son muy lindos, muy guapos, muy lindas. En Japón se puede agrupar de alguna manera tanto a mujeres y hombres por su tendencia a querer ser parte de un determinado estrato social. Desde pequeños, los japoneses son sometidos a presiones socioculturales, lo que lleva a que existan japonesas que definitivamente no estén destinadas para los extranjeros. Las mujeres con carrera profesional suelen ser propensas a trabajar muchísimo. En inglés se les conoce como workaholic. Por lo general, valoran el éxito muy por encima de todo. Uno de los mejores lugares para encontrar a estas mujeres son los centros de negocios. Estas féminas suelen usar trajes ejecutivos, zapatos de tacón y menear graciosas proporciones. Hablan inglés con fluidez, pero su apretado horario les impide formar relaciones amorosas y su pasión por la empresa termina siendo algo primordial. Pero el tiempo convierte a la roca en arena. Al llegar a sus 40, algunas experimentan o sienten una especie de remordimiento por no haber formado una familia en su momento. El siguiente tipo de muchachas se define por sus particulares hábitos. Las chicas hikikomori son personas a las que les encanta hacer cosas como quedarse recluidas en soledad, usar pijama todo el día, leer manga, jugar videojuegos y por supuesto beber cerveza y dormir todo el día. Los hábitos de higiene son optativos. Estas almas son difíciles de encontrar. Las posibilidades fuera de un streaming son inexistentes. Pero no se desanimen. El mundo de las relaciones es difícil incluso entre los mismos japoneses. Pero hay una luz al final del túnel. Las niponas que viajan al extranjero adoptan o se contaminan con comportamientos bastante disonantes con su cultura. También están otras pocas que, como en cualquier país, siempre fueron sapo de otro pozo. Aquellas que por alguna feliz razón para nosotros nunca encajaron con los roles típicos. Ellas suelen buscar amor, comprensión en el primer occidental que aparezca. You are young, right? How old are you? At 25. I'm 21. Okay, and how do you think is your life as a wife? Maybe more independent. So we can live in the same house and share the same life, but I can do my own plan. Para aquellos latinos económicamente estables que logren superar con hechos la creencia local extendida de que todos los latinoamericanos somos unos jodidos, podrían apuntar a una madre soltera. Estarías consiguiendo una relación seria y duradera con una japonesa linda y joven. Ser madre soltera en Japón es considerado una de las situaciones de pobreza más habituales en el país. Las oportunidades de trabajo para ellas suelen ser mal pagadas o simplemente no existir ofertas laborales. A pesar de los subsidios y programas, la vida de estas mujeres es bastante cuesta arriba. Japón tiene una cultura patriarcal.
Las madres solteras tienen dificultades para obtener manutención de los hijos si estos nacen fuera de un matrimonio. Si el samurái no se hace cargo de sus ninjas, no hay muchas alternativas para presionar al japonés por el solo hecho que niegue a su prole. Este es el caso más común en todo Japón. El divorcio no mejora mucho la realidad. Además, se traduce en una costosa y muy tardada demanda. Como resultado de todo esto, el 54% de los hogares monoparentales en Japón tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza. Así que si te decides por estas mieles orientales, tendrás que aceptar el legado genético de otro samurái. Baseball? Yes. Las damas tradicionales son aquellas con madera para consolar a los hombres. Lógicamente, este es el tipo de mujer más codiciada entre los mismos japoneses. Cautivan con su trato dulce, una sonrisa permanente, siempre con comentarios acertados y carentes de toda crítica o negación. Para que no te deslumbres, mejor detengo los argumentos porque son un cúmulo de aciertos y virtudes. Con respecto a su vínculo con los extranjeros, evitan mantener todo tipo de amistades por el simple hecho de desconocer otras culturas. Por otra parte, la cantidad de pretendientes locales que la circundan es desmesurada. Si tu misión es llegar y encontrar a cientos de geishas que se arrojen a tus brazos en pocos segundos, espero que no despiertes de ese dulce letargo y sigas soñando, porque la realidad es bastante diferente. Japón es un país milenario. Aquí el tiempo pasa con otro ritmo. Las relaciones, y sobre todo las que tienen potencial en convertirse en serias, implican mucho más tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Me voy a seguir recorriendo un poquito más esta noche interesante. Chao.